del sistema retículo endoplasmático rugoso, liso, disculpen, entre el sistema de retículo endoplasmático liso y Golgi. Acá yo lo he puesto de forma directa, ¿no? Acá vemos liso. Aquí entre el liso y el... Aquí está el liso, ¿no? Y aquí está Golgi. Liso y Golgi. Y entre ellos hay un sistema de vesícula de transporte. ¿Ok? A este esquema ahora lo vamos a poner un poquito más complejo, más información. Y es que entre el liso y el Golgi hay un sistema transicional. Liso, Golgi. ¿Ok? Hay un sistema transicional. Acá podemos ver el retículo endoplasmático, la parte inferior, y vemos que salen unas vesículas a este sistema transicional, el ERGIC. Sistema transicional entre liso y Golgi. Y de allí ya se comunica con la cara cis de Golgi. Ahí vemos la cara cis de Golgi. Hay unas vesículas que van a la cara MET, al dictosoma MET, y hay otras vesículas que van al dictosoma trans. Y después también hay una región transicional después de trans, de Golgi, de la cual van a salir otras vesículas de secreción, como la que hemos mencionado, otras vesículas que van a formar parte de la renovación de la membrana celular se renueva, y otras que son endosomas. Cuando la célula fagocita o hace algún pinocitosis, fagocitosis, ¿no? La formación de endosomas. ¿Ok? Repito, entonces al esquema de acá, entre liso y rugoso hay un sistema transicional. Y entre Golgi y la membrana hay otro sistema transicional. ¿Ok? Lo vemos acá. Un sistema transicional liso rugoso, liso Golgi, disculpen, y otro sistema Golgi a membrana, ¿no? Golgi a membrana. Bueno, y podemos ahora entrar al tema de las vesículas de transporte, de las rutas de transporte. Y hay tres rutas. Una ruta es la ruta biosintética. Sinónimo de ruta biosintética es ruta secretora. Está simbolizada con estas flechas en negro. Podemos ver de que cómo salen del retículo plasmático liso, se van a la región transicional, pasan a Golgi, estas flechitas negras, están transportando sustancias, pasa cis, met, trans, llegan a la zona transicional de Golgi, y veamos cómo sale la flechita negra, la ruta secretora biosintética, a expulsar cosas, a moléculas fuera de la célula, o a renovar la, la membrana, es decir, secretar sustancias, renovar la membrana, ¿no? Ruta secretora, ¿no? Ruta secretora. O a formar, ¿no? Otras vesículas, acá formar vesículas, a los lisosomas, por ejemplo, ¿no? A los lisosomas, para llevar a cabo la digestión. Se llama ruta secretora porque al final, cuando el lisosoma digiere, esto se expulsa, ¿no? Entonces, expulsa. Bueno, esa es la ruta biosintética. En resumen, dos funciones principales: la secreción de sustancias y la renovación de la membrana celular.
Después hay otra ruta, acá en azul, que es la ruta endocítica. Esta ruta endocítica, que está en azul, vamos a buscar las flechitas en azul. Acá no hay. Aquí arriba están las flechas en azul. Y esta ruta endocítica se refiere a la producción de endosomas. Acá tengo, la célula está ingiriendo algo, ¿no? Y de allí se forma un endosoma. Se forma un endosoma. De allí, este endosoma se puede fusionar con un lisosoma para llevar a cabo la digestión celular, ¿no? Este es lo que se conoce como la ruta endocítica. O también, como interviene el lisosoma, ruta lisosomal, ¿no? Ruta endocítica, que viene a ser el procesamiento de los endosomas, cosas que la célula ingiere, o como interviene el lisosoma, también se le conoce como ruta lisosomal. Y tenemos lo que está acá en rojo, la ruta de retorno o ruta retrógrada. Hasta ahorita hemos visto la ruta biosintética, la secretora o la de renovación de la célula, la ruta endocítica, cuando la célula fagocita algo, ¿no? Sustancias, y ahora la ruta de retorno, que está en rojo. En esta ruta podemos ver que hay un reciclaje, se recicla el sistema de endomembranas. Podemos ver que algunas vesículas, aquí está en rojo, ¿no? Algunas vesículas pasan del trans al met, del met al cis, y del cis regresan al retículo endoplasmático liso. Ruta retrógrada, por eso se llama, ¿no? Ruta retrógrada. No van de frente si vemos a la zona transicional, ¿no? Sino pasan del trans, met, cis, liso. Y algunas vesículas del sistema transicional, de este sistema transicional, van a seguir también una ruta retrógrada al liso. Y esto permite la renovación de membranas de este sistema de endomembranas. Ruta retrógrada. ¿Ok? Se da este nivel. Después, vamos a buscar más arribita, a ver si hay ruta retrógrada. Y la podemos evidenciar acá, en el cual las membranas del endosoma, la membrana del endosoma, acá este endosoma, puede regresar a esta transición de Golgi. Los lisosomas formados, sus membranas, van a formar parte, claro, como se fusiona el lisosoma con el fagosoma, retornan. Y algunos endosomas, después de fagocitados, después de la fagocitosis, de haber llevado la digestión, estas membranas van a formar parte de la membrana celular, ¿no? Cuando se lleva a cabo la expulsión de esas sustancias, ¿no? Entonces ahí vemos la ruta retrógrada, ¿no? Más simple es en la que hemos explicado primero, ¿no? Que es del cis, del trans, met y cis, y regresa al retículo plasmático liso. Y la otra
es una ruta que está a nivel del endosoma, ¿no? Porque las membranas retornan a su origen, ¿no? Retornan a su origen. ¿Por qué? Porque este fagosoma, cuando se forma el fagosoma, ¿no? Es decir, las membranas que forman el fagosoma, una vez que el contenido que tenía se digiere, retorna otra vez a la membrana, ¿no? Retorna a su origen. Por eso se llama retrógrada, ¿no? Esta ruta, ¿no? Porque las membranas que formaban el fagosoma, una vez que ya es digerido el contenido, retornan otra vez a su origen, que es la membrana celular. Esa es ruta retrógrada. Podemos ver de que en esta ruta retrógrada no hay, es decir, no hay vesículas que vayan de esta sección transicional al Golgi. No hay retorno, está separado. No existe retorno. Si vemos, no existe retorno de la región de Golgi, transicional de Golgi, al propio Golgi. Entonces, no hay cómo las vesículas, las membranas de la membrana celular retornen al liso o a Golgi. No hay. Como podemos ver, no hay ese tipo de vía. No hay ese tipo de vía. Entonces, hasta acá estamos viendo estas tres rutas, la biosintética, la endocítica y la de retorno, ¿no? Con este gráfico. Ahora, dentro de este tráfico de vesículas, ¿cómo la célula identifica una vesícula que viene del liso a Golgi? ¿Cómo identifica una vesícula que va de Golgi al liso? ¿Cómo identifica las vesículas que van entre un dictosoma de Golgi a otro dictosoma de Golgi? ¿Cómo identifica las vesículas, los endosomas? Por un sistema de proteínas, ¿no? Hay unas proteínas que marcan. Hay unas proteínas que marcan. Por ejemplo, y acá ya viene el otro tema. Ya hemos visto un tema que es primero el sistema endomembrana, sus características, después las vías de transporte, la endocítica, la endocítica o lisosomal, la vía secretora o biosintética y la vía retrógrada, ¿no? ¿Por qué puede ser más retrógrada? Porque las membranas se van a reciclar, regresan a su origen. Y acá podemos ver ahora el tercer punto, uno, que estas vesículas que transportan están marcadas por proteínas, porque la célula, ¿cómo va a identificar? ¿A esta vesícula dónde viene? Hay un código, hay un códice, ese código de proteínas. Por ejemplo, las vesículas que van de retículo plasmático a Golgi están marcadas por unas proteínas que sacan unas bolitas rojas, que son las proteínas COP2, ¿no? Entonces, las vesículas de liso que van a Golgi están marcadas por COP2 y van en ese sentido, nada más. En cambio, las vesículas que van de Golgi a retículo endoplasmático están marcadas por otras proteínas, que son la COP1. No guiarse por las flechas, sino por las bolitas que significan las proteínas. Acá, por ejemplo, tenemos la cara trans, pasa a la cara cis, a la cara met, y aquí está una vesícula con la COP1. Y de la cara met a la cara cis, las vesículas COP1
De ahí van a la transicional liso-Golgi y regresa a Golgi con la COP1, ¿no? Con la COP1. Las de Catrina, las proteínas de Clatrina, marcan a las vesículas que provienen de los endosomas. Y cuando una célula fagocita una bacteria, una célula fagocita alguna materia del exterior, o toma agua, pinocitosis, esas vesículas, producto, van a formar endosomas. Y esos endosomas están marcados por esta proteína que está acá simbolizada con verde, la catrina, ¿no? La catrina es una proteína que marca el retorno, es decir, marca a los endosomas. Acá podemos ver, ¿no? Marca los endosomas. ¿Ok? Marcan los endosomas. Entonces, estamos viendo los tres tipos de acá. Entonces, el retículo endoplasmático es un sistema intercomunicado, ¿no? Porque del retículo endoplasmático van a salir los diferentes componentes, ¿no? La transferencia de lípidos, iones, señalización. Y esto permite con ese transporte se lleva a cabo por estas vesículas, ¿no? Vesículas transportadoras. Y estas vesículas van a estos conductos, estas cisternas que vemos en el retículo endoplasmático y a estos dictiosomas que vemos en el complejo de Golgi. Salen como unas gemas por gemación, ¿no? Estas vesículas se forman por gemación del sistema de endomembranas. Y estas gemas que se forman, que son las vesículas de transporte, están cubiertas por proteínas. Y estas proteínas, como la COP1, COP2 y la catrina, marcan estas vesículas y dirigen el tráfico de endomembranas. ¿No? Acá, por ejemplo, podemos ver lo mismo, ¿no? En otra forma, vemos acá la COP1 que hacen es de retorno, ¿no? Es de retorno de Golgi al retículo endoplasmático. ¿Qué hace la COP2? Son proteínas que marcan las vesículas que van de retículo plasmático a Golgi. ¿Y qué hace las catrinas? Las clatrinas. Las clatrinas marcan a las vesículas que van a formar los endosomas que están en el del citosol al interior. De citosol al interior, ¿no? Entonces, estas proteínas tienen diferente marcaje, ¿no? Diferente marcaje. Vemos otro esquema, ¿no? Que, bueno, ese es el que hemos visto acá, ¿no? Acá vemos, abajo está el retículo endoplasmático y veamos cómo se forma la vesícula, ¿ves? Por gemación, y ahí se asocian las proteínas COP2, ¿no? Y llevan hacia el producto a la zona de Golgi. Y al otro lado vemos a como de Golgi, de la parte transicional de Golgi, salen vesículas del Golgi, ¿no? Del Golgi salen vesículas y se marca con otra proteína, la COP1, ¿no? Vesículas de reciclaje, ¿no? Y van a su retorno, ¿no? Veamos acá, ¿no? A retículo endoplasmático. Entonces, estas proteínas marcan, ¿no? Marcan a las vesículas según su destino, ¿no? Y así la célula puede distinguir, ¿no? Puede distinguir a dónde van las vesículas.
Acá en este esquema podemos ver cómo está acá este sistema, ¿no? Acá vemos otra vez la COP2, la vesícula de transportes, vemos la COP1, ¿no? Que van a mediar el transporte entre el retículo plasmático y Golgi, y vemos las vesículas marcadas por clatrina, ¿no? Que marcan a los endosomas, ¿no? Que marcan a los endosomas. Entonces, estas tres tipos de proteínas marcan diferentes lugares físicos en la célula y marcan también hacia dónde se dirigen estas, eh, estas vesículas dentro del citosol, ¿no? Un sistema de marcaje. Bueno, recordemos de que ahora, si hablamos de retículo plasmático, el retículo plasmático rugoso, ¿no? Tiene como función la producción de proteínas, ¿no? El liso produce los lípidos, metabolismo de carbohidratos, produce oligosacáridos, ¿no? Como le decía en el primer esquema, va a añadir, produce la hemicelulosa, ¿se acuerdan, no? Lo producen los componentes de la pared celular, ¿no? En las plantas. eh, Va a marcar con oligosacáridos a las proteínas. Puede almacenar calcio, como pasa con las células musculares. Y además el liso también interviene en la detoxificación de sustancias, ¿no? Es abundantemente retículo plasmático liso en el hígado. El hígado en los mamíferos tiene una función de desintoxicar, es decir, volver las sustancias tóxicas en sustancias eh, que sean de fácil eliminación por el cuerpo, ¿no? La desintoxicación. Les decía que entre el liso y el rugoso hay una zona de transición. Acá vemos la zona del retículo plasmático liso, rugoso, disculpen. Ahí vemos los puntitos que son los ribosomas. Acá al otro lado está con ese el retículo plasmático liso. Y entre ellos hay una zona de transición, el TER. Aquí está simbolizado como el TER. Esa zona de transición. También hay una zona de transición entre el rugoso y el liso. Acá, por ejemplo, esta membrana que está acá, estoy simbolizando acá en el rojo, la mitad tiene ribosomas y la otra mitad no. La mitad tiene ribosomas en esta cisterna, la mitad tiene ribosomas y la otra no. Esto se llama zona transicional entre el rugoso y el liso, ¿no? Después viene el retículo plasmático liso y de ahí viene una zona transicional, la vemos acá, entre el liso y Golgi. Hay unas vesículas que podemos ver acá también. Esas son las vesículas de transporte entre liso y Golgi. O también puede haber entre Golgi y liso, ¿no? Que se pueden ver acá por microscopía. Y después de Golgi, no se ve en la imagen, pero ya vendría más arriba, ¿no? La membrana celular. Entonces aquí estamos viendo esta estructura, esta polaridad, ¿no? Por microscopía electrónica. Ya hemos visto. Entonces tenemos tres sistemas, tres vías, ¿no? La vía secretora, ¿no? La vía lisosomal, la vía endocítica. Le decía que la endocítica es cuando la célula ingiere, ¿no? Del interior va del exterior al interior celular, ¿no? Del exterior al interior. Y parte de esta vía endocítica forma parte de la vía lisosomal, ¿no? Porque algunos endosomas van a permitir, van a ser digeridos. Eso se llama la vía lisosomal. No indica aquí, pero sí la hemos mencionado, esta ruta
que es la ruta retrógrada, ¿no? Retrógrada, que es cuando se renuevan los sistemas de membranas. Por ejemplo, hay unas cremas, hay unos productos que se llaman, eh, utiliza Nivea porque tiene Q10 con tecnología de liposomas. No sé si han escuchado eso, ¿no? Tecnología con liposomas. Entonces, las cremas tienen vesículas de lípidos en cuyo contenido, dentro de la bolsa, ¿no? Dentro de la bolsa, por ejemplo, un liposoma, una vesícula, ¿no? Y adentro, con esa tecnología de liposomas, ¿no? Es una membrana, adentro tienen el medicamento o el principio activo, la Q10, la enzima, etc. ¿No? Una cremita, las cremitas, ¿no? Este es un liposoma, ¿no? La tecnología de liposomas, ¿no? Y dentro del mismo encontramos los principios activos o el medicamento, ¿no? Para tratar cierta dolencia, etc. O tener algo de belleza, ¿no? Ahí está. Bueno, cuando esto ingresa, está en contacto con la membrana celular, con la membrana celular, este liposoma, este liposoma va a fusionarse, va a fusionarse con la membrana, va a fusionar con la membrana, ¿no? Se va a formar, fusiona, y va a verter su contenido al interior de la célula, ¿no? Vierte su contenido al interior de esa célula, ¿no? Hay una fusión de membranas, hay una fusión de membranas. En otros casos puede ser, en otros casos puede ser que la célula, o otras terapias, ¿no? La célula se vierte un medicamento, tú tomas algún medicamento, ¿no? Y ese medicamento eh, que está fuera de la célula es ingerido por un endosoma, ¿no? Este endosoma ingresa a la célula. Recordemos que el endosoma en este caso está cubierto con clatrina. El medicamento así ingresa a la célula y el medicamento, ¿no? El fármaco, ¿no? Hará su función, ¿no? Para la cual se ha sido diseñado. Hará su función, ¿no? Para esto, esa es la aplicación de este conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Bueno, entonces hemos visto qué es el sistema endomembrana, su estructura, su función. Ustedes han trabajado ahí un esquema. Hemos visto cómo hay vesícula de transporte. Hemos visto de que entre Golgi, entre el rugoso y el liso hay una zona transicional.
Por ejemplo, acá yo había dibujado, y aquí está el rugoso, aquí está el liso, pero acá podemos ver esta cisterna. Esta cisterna es una zona transicional. ¿Por qué? Porque la mitad de la cisterna tiene ribosomas y la otra mitad no. Es la zona transicional. Entonces tenemos así, rugoso, zona transicional, liso, y después del liso sigue una zona transicional, sigue Golgi, y de Golgi sigue una zona transicional y va a la membrana, ¿no? Ese sería el sistema de endomembranas completo, ¿no? Sistema de endomembranas completo. Después hemos visto que hay eh, compartimientos, cisternas en el retículo y dictosomas en Golgi, y que hay vesículas de transporte, y que estas vesículas de transporte están marcadas con proteínas, ya sea la COP1, la COP2 y la catrina, ¿no? Que marcan el destino de las vesículas de transporte, ¿no? El destino. Las COP2 van del retículo a Golgi. Las COP1 entre Golgi y regresan al retículo, ¿no? Es una ruta retrógrada. Y la catrina que marca a los endosomas, ¿no? A los endosomas. Después hemos visto también de que hay unas rutas metabólicas, ¿no? Las rutas metabólicas biosintéticas, la ruta metabólica endocítica y la ruta metabólica de retorno. Pero ahora vamos a otro punto. Los ribosomas pueden ser de dos tipos. Unos ribosomas, bueno, son según su función, según dónde lleven a cabo la traducción de proteínas. Los ribosomas pueden estar libres en el citoplasma. Vemos acá en azul el RNA mensajero. En azul el RNA mensajero. Ahí está en naranja el ribosoma. Y aquí está este ribosoma produciendo su proteína que está simbolizada en verde. Acá vemos en este ejemplo, acá en esta imagen, un polirribosoma. Es un ARN mensajero, que está acá en azul, que está siendo traducido por el ribosoma en cadena. Esto se llama polirribosoma. Varios ribosomas traduciendo un ARN mensajero al mismo tiempo. Esto pasa en el citoplasma, ¿no? Estas proteínas están en el citoplasma, en el citosol, y después pueden ser enviados a otros lugares. Su destino quizás de esta proteína es el núcleo, va al núcleo, o va a la mitocondria, o va al peroxisoma, o a otro sistema de endomembranas. ¿Ok? Entonces, estas proteínas que se puso en el citoplasma pueden ser enviadas a otros sistemas, a otras partes de la célula. Estos son ribosomas libres. Pero no todos los ribosomas están libres. Hay unos ribosomas que están prisioneros, unos ribosomas que están atrapados, unos ribosomas que están adheridos a un sistema de endomembranas. Y ahí los mencionamos cuando hablábamos de los ribosomas que están en la membrana externa del núcleo o formando parte del retículo endoplasmático rugoso. En general, estas proteínas, por ejemplo, entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos los ribosomas libres, ¿no? Que hemos hablado ahorita, que posee su proteína, y estas proteínas pueden ir a diferentes lugares, ¿no? Puede ir al núcleo, a la mitocondria, al cloroplasto, al peroxisoma. Pero hay otros ribosomas que están prisioneros, les decía, ¿no? Estos ribosomas están adheridos a una membrana. Acá podemos ver el ribosoma y está produciendo su proteína.
Estas proteínas, si vemos acá está en azul, se continúa con algo rojo. Eso rojo que está acá simbolizado se llama péptido señal. Péptido señal, ¿no? Y le indica a la célula cuál es su destino. Si su destino es la membrana, tendrá un código de aminoácidos. Por ejemplo, me meteré uno, histidina, 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 valina. Si tiene ese código, esta proteína va a la membrana. Pero si esta señal en rojo tiene, por ejemplo, valina, 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 glicina, valina, ese código significa que es una vesícula de secreción. Esta proteína va a ir a una vesícula de secreción. ¿Sí? El destino final de esta proteína es fuera de la célula. Y así. Es una proteína lisosomal. Ya, entonces tiene otro código este rojo, ¿no? Prolina, prolina, prolina. Entonces eso le va a indicar a la célula, a este sistema de dos membranas, que esta proteína va al lisosoma. Entonces hay dos tipos de forma en las cuales las proteínas pueden ir a su destino, ya sean por ribosomas libres o por ribosomas que están unidos a membranas, al sistema de endomembranas. Cuando están unidos al sistema de endomembranas, hay una proteína que vemos acá como un porito, y esta proteína atrapa los ribosomas, y los ribosomas comienzan a producir las proteínas que van a ir al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Recordemos que después estas proteínas que van al retículo endoplasmático rugoso, que lo he simbolizado acá en verde, pues a continuidad van a ir al liso, ahí en el liso van a ser modificadas, y después pasan a Golgi, siguen modificadas, y Golgi, según el péptido señal, les dice, ya, tú vas a ir al lisosoma, tú vas a ir a tal sitio, a la membrana, comienza a distribuir, gracias a este péptido señal. Gracias a este péptido señal. Y las proteínas sufren modificaciones, ¿no? Las proteínas, una vez sintetizadas, se pueden plegar a sí mismas, como siempre pasa, siempre se van a plegar, pero algunas necesitan ayuda, ¿sí? Para doblarse. Otras proteínas, ¿no? Requieren que se elimine la primera parte, el inicio, eliminación de la primera metionina. Es decir, se elimina el primer aminoácido. El primer aminoácido. Otras proteínas son metiladas, otras son fosforiladas, otras acetiladas. Es decir, tienen modificaciones post-traduccionales. Es decir, una vez que se han sido ya traducidas, se modifican. Entre las más conocidas es la glicosilación, que se produce en el sistema de endomembranas. Entonces, no solamente se produce la proteína y ya funciona. No. Esta proteína tiene que ser modificada. Tiene que ser ayudada a plegarse, tiene que eliminarse la metionina, se le añade grupos funcionales, grupos metil, se le agrega grupos fosfatos, se forman los puentes disulfuro, se le añade oligosacáridos, o se rearma la proteína, se rompe y se crean nuevos enlaces. Tiene que ser procesada. Las proteínas son procesadas una vez que son sintetizadas. Y esto se produce en ese sistema de endomembranas. Esa es su función, procesar estas proteínas. Una es su función. Entonces teníamos dos proteínas, ¿no? Las proteínas tienen que ser ayudadas a ser plegadas. Hay unas proteínas que se llaman las chaperonas, ¿no? Estas proteínas llamadas chaperonas, por ejemplo, acá vemos una proteína, aquí está, tiene un plegamiento X, está ahí formando esta forma acá. Ingresa a la chaperona, esa es una chaperona HPS60, así se llama. No me pregunten, pero así le llaman, ¿no? Así le han puesto ese nombre, así la han bautizado. Y esa proteína ingresa. Después viene una proteína que tapa la cámara. Es como tener un frasquito y le pones su tapita.
Y dentro, la proteína chaperona comienza a modificar el plegamiento. Una vez que ya ha sido modificado, sale la tapita, la proteína de la tapa, y ya tengo la proteína plegada. Si se dan cuenta, este es el plegamiento 1 y ahora tiene plegamiento 2. Y esta proteína ya es funcional. Ya es funcional. Pero a veces puede ser que la chaperona se equivoca. Puede pasar. Y tenemos una enfermedad genética por chaperona, ¿no? Porque ha plegado mal la proteína. Este es un caso de plegamiento, de una chaperona que es como una botellita que recepciona la proteína que va a plegar. Pero hay otras chaperonas, como la HSP70, en el cual a medida que la proteína se produce, es decir, a la par que la proteína se produce, esta chaperona HP70 se une a determinadas regiones de la proteína y la comienza a plegar para que tome su función, su estructura final. Muy diferente a la HSP60, porque la HSP60 toma ya a la proteína producida, es decir, producida, mientras que la HP70 comienza a modificarla a medida que se produce, ¿no? Está todavía unida al ribosoma. En ambos casos, ¿cuál es la función de chaperonas? Ayudar a que la proteína tome un plegamiento adecuado, una conformación tridimensional adecuada. Las chaperonas. Después existe otro tipo de proteínas, complejos proteicos, que se llaman los proteosomas. Es que algunas proteínas tienen que ser destruidas. Uno, ¿por qué? Quizás la chaperona se equivocó y generó una proteína mal plegada. Puede pasar, ¿no? Una proteína mal plegada. O una proteína que está dañada. Quizás tiene una mutación y la proteína, en vez de producirse los 120 aminoácidos, se produjeron 80, por decir, ¿no? O puede pasar de la proteína ya no es necesaria. Si ya cumplió su función biológica y tiene que ser eliminada, ¿no? Entonces hay un mecanismo de retroalimentación que vigila la función de las proteínas. Y cuando la proteína ya funciona su función, tiene que ser eliminada. Entonces, en estos casos, existe un complejo proteico llamado el proteosoma. El proteosoma es un Pac-Man que destruye proteínas dañadas, mal plegadas o innecesarias, que ya no son necesarias. Acá podemos ver acá la proteína. Entonces, esta proteína, si tiene algún defecto o está mal plegada o ya no es necesaria, es marcada. Es marcada por otra proteína llamada la ubiquitina. Acá podemos ver cómo esta proteína que va a ser destruida es marcada por la ubiquitina. Y este marcaje permite que un complejo proteico llamado el proteosoma, ¿no? Entonces la ubiquitina lo ubica y podemos ver acá cómo lleva la proteína al interior del proteosoma. Esa es su función. Después sale la ubiquitina. ¿Y qué pasa en el proteosoma? Esta proteína comienza a ser destruida. Aminoácidos simples, que después van a ser reutilizados por la célula. Y listo. Es una máquina que destruye proteínas, el proteosoma, ¿no? Interviene en el proceso conocido como degradación de proteínas marcadas por ubiquitina. No es un lisosoma, por si acaso, no es un lisosoma. Es un complejo proteico, ¿no? Que destruye proteínas marcadas por ubiquitina. Bueno, hemos visto que las proteínas ingresan al retículo plasmático 1 de forma directa. Es decir, a medida que se van produciendo, la proteína va ingresando al retículo plasmático. Y es lo que les mostraba acá.
a la derecha. Acá podemos ver acá un ribosoma y a medida que se produce la proteína, este está ingresando al retículo endoplasmático. Por eso se llama cotransduccional. A medida que se produce la traducción, la proteína ingresa. La proteína ingresa. Es lo que dice la primera parte, cotransduccional. Y en la segunda dice posttraduccional. Posttraduccional. Cuando se produce la síntesis de la proteína y luego su transporte. Es decir, después de la traducción, esta se transporta. Y un ejemplo puede ser esta primera parte que está aquí a la derecha. A la izquierda, disculpen, a la izquierda, ¿no? Se produce la proteína y esta proteína, algunas, no todas, va a ser traslocada al retículo endoplasmático. Es decir, primero se produce la traducción y después esta proteína va a ser traslocada al retículo endoplasmático. Eso se llama, no todas, en todas pasa, se llama translocación post-traduccional. Entonces, hay dos formas en las cuales las proteínas ingresan al retículo endoplasmático. Al mismo tiempo que son traducidas, o primero son traducidas y después ingresan. ¿No? Y es lo que se simboliza acá. ¿No? Es lo que se simboliza acá. ¿No? Que tenemos en la parte de arriba, ¿no? Cómo se producen las proteínas con ribosomas libres, ¿no? Está lo verdecito, está la proteína sintetizándose, y la otra es cuando están ligados a una membrana, en este caso al retículo endoplasmático, y estas presentan una secuencia llamada el péptido señal. Péptido señal. Cuando ya la proteína ha sido sintetizada, estos ribosomas se separan y quedan libres en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma. Estas proteínas que ingresan al retículo endoplasmático se dividen en dos categorías, ¿no? Las proteínas solubles. Proteínas solubles, así que se pueden disolver en este medio acuoso. Estas proteínas se traslocan completamente a través de la membrana hacia el lúmen. No tienen ninguna parte unida a la membrana. Proteínas solubles. Toda la proteína es traslocada. Y aquí aparecen las proteínas integrales, ¿no? Las proteínas integrales, estas proteínas se traslocan parcialmente y están atadas a la membrana. Estas proteínas que son ancladas a la membrana, ¿no? Pueden estar destinadas al retículo endoplasmático o a las membranas del Golgi, lisosomas o endosomas o a la membrana plasmática. Una vez que una proteína se inserta en una membrana, no se puede eliminar. Entonces, aquí ya, a medida que las proteínas están siendo sintetizadas, ya tienen su destino. Aparecen las proteínas integrales. Para poder entender esta parte, por ejemplo, tú tienes la membrana celular, que es la membrana, no, es la membrana del retículo endoplasmático. La membrana del retículo endoplasmático. Esta membrana del retículo endoplasmático, ahí tenemos a ribosoma, a los ribosomas, ahí trabajando, ¿no? Y traslocando a través del porito a su proteína, la voy a poner en rojo. ¿No? A la proteína. La proteína tiene un péptido señal. Tiene un péptido señal.
Y comienza, le puse el peptido señal y después tengo la proteína. Entonces, hay algunas proteínas que son las proteínas solubles. Las proteínas solubles. Y hay otras proteínas que son las proteínas integrales. ¿No? Cuyo destino va a ser la membrana celular. Van a ser Golgi, pueden formar parte de los lisosomas o parte de endosomas. Si es una proteína soluble, lo que va a pasar es que esta proteína se va a liberar totalmente de la membrana. Se va a liberar de la membrana. Pues se llama soluble. Va a estar en la luz, ¿no? En el interior del retículo endoplasmático, ¿no? Es una proteína soluble. Pero hay otras proteínas que son las integrales. En ellas todavía siguen ancladas, ¿no? Van a seguir ancladas a la membrana. Pues se llama proteínas integrales. Van a seguir ancladas a la membrana, ¿no? Después de ser traducidas. ¿No? Al terminar la traducción. Siguen siendo ancladas a la membrana. Termina la traducción, pero siguen siendo ancladas a la membrana, en este caso de las integrales. Mientras que las solubles sueltan, están libres en la luz del retículo endoplasmático, ¿no? Eso hace referencia a este esquema, ¿no? Esta información. Entonces, aquí, acá vemos número 1, hay un ribosoma, ¿no? Y este ribosoma 1, hay una secuencia, es decir, ¿cómo sabe el ribosoma que se va a unir al retículo endoplasmático? 1. La inserción requiere una secuencia de orientación de retículo endoplasmático. Entonces vemos acá este ribosoma, está produciendo una proteína, y la proteína cuyo destino es el retículo endoplasmático, tiene una secuencia aminoácidica que le indica, oye, ribosoma, tienes que llevarme al retículo endoplasmático. Y es ahí donde hay una proteína, que es la proteína de reconocimiento de la señal, del péptido señal, ¿se acuerdan? La SRP, que es el moradito, que se une aquí. Entonces, acá tengo ribosoma con su unión de péptido señal, y en el retículo endoplasmático hay una proteína que se llama el receptor del SRP. Y esta proteína reconoce al SRP, que está unido a su vez a la proteína que está produciendo ribosoma. Es como la canción, ¿no? Había un pájaro sentado, o había un pájaro encima de una rama que estaba sobre un caracol que se hallaba caminando en la superficie del mar. Algo así, ¿no? Hay una proteína SRP que reconoce a la señal SRP, que a su vez está ligada a la proteína, que a su vez está ligada a ribosoma, ¿no? Entonces, todo eso es reconocido, ¿no? Y es ahí que el ribosoma se une a ese porito que hemos visto. Y comienza a producir la proteína que va a ir al interior del retículo endoplasmático, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no? En resumen, la proteína tiene un péptido,
una secuencia de reconocimiento del retículo plasmático, la cual es reconocida por la proteína SRP. Se forma un complejo SRP proteína recién sintetizada. En el lumen en el retículo plasmático hay una proteína que es el receptor que reconoce el SRP y lleva a ribosoma a este poro. Después el SRP se separa para capturar otro ribosoma, mientras que el ribosoma comienza a producir la proteína que va a ir al retículo plasmático, ¿no? Así tenemos las proteínas solubles, así como de membrana, ¿no? Que se insertan utilizando las mismas secuencias de inserción, ambas, ¿no? Muy jóvenes, hasta acá, uno, van armando lo que les dije, ¿no? Y ya en la tarde al grupo voy a enviar el formulario, ¿no? Y le toman foto y lo envían, ¿ok? Ya, aquí terminamos esta parte.